Entre historias y datos, un espacio donde el conocimiento nos conecta. Aquí no entrevistamos perfiles, descubrimos formas de pensar. ¿Qué ocurre cuando una persona descubre que enseñar a leer también puede ser una forma de transformar vidas? Hoy nos acompaña una mente que ha convertido los libros, la educación y la comunicación en un legado para los demás. Urín Domínguez González nació en la ciudad de Jalapa Enríquez, Veracruz, estudió en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana la carrera de educadora de párvulos, se desempeñó como educadora por más de 30 años y también como bibliotecaria y docente del nivel medio superior. Desde hace 28 años es socia activa del Club de Atenas 2108 de Toastmasters International. Ha ocupado diferentes cargos dentro del Distrito 34, siendo secretaria de 2003 a 2004, directora de división del año de la gestión 2018-2019, oficial parlamentario y Toastmaster del año del Distrito 34 en la gestión 2019-2020. Es Toastmaster distinguida en 2 programas educativos. Su constante en cada una de sus acciones es promover la lectura en distintos ámbitos donde se desarrolla. Actualmente, feliz jubilada, le gusta viajar por el mundo y está convencida de que el conocimiento es poder. Urín, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar. Algo que me pareció muy interesante es que dentro de toda tu historia siempre resalta tu pasión por el conocimiento y por promover la lectura. Y ahí quiero iniciar esta conversación. Después de estar dedicando gran parte de tu vida a la educación, ¿qué descubriste sobre el poder que tiene la lectura para transformar una vida? Ceci, muy agradecida con la invitación, feliz de coincidir contigo, de conversar y de poder comentarte mis impresiones y mis descubrimientos a lo largo de todos estos años. Para empezar, quiero decirte que, en mi opinión, la lectura no se enseña, la lectura se contagia. Y yo fui muy afortunada de que me la contagiaran desde que yo era niña, mis maestros, mis amigos, en diferentes momentos de mi vida. Entonces, cuando llegó el momento de ser docente, estar frente a un grupo tanto de jardín de niños como un grupo de bachillerato, entonces yo ya estaba lista para formar parte de esa cadena de contagios y transmitirlo tanto a los alumnos como a los padres de familia y a los compañeros. Para mí la lectura es mágica. Hace muchos años escuché una canción que decía, leer es mágico. Algo así decía, cada vez que abro un libro se abre la puerta de la imaginación y brillan las estrellas y todo. Y eso es exactamente lo que pasa. Para mí la lectura es mágica, es maravillosa y la persona que más se ha transformado a través de la lectura soy yo. La frase que nos comentas es muy interesante, que la lectura no se enseña, sino que se contagia. En ese sentido, entiendo que tú también tienes un blog donde llevas un registro de tus libros. ¿Nos podrías comentar un poco de ese blog? Con muchísimo gusto. Fíjate que a lo largo de muchos años escribí cartas hacia algunos libros como un proyecto de un club, como una actividad, porque en mi generación aprendimos a escribir escribiendo cartas. Le escribíamos cartas a los Reyes Magos, cartas a los abuelos, a los tíos, y la vida giraba alrededor. Es más, yo conservo cartas que me mandaban mis abuelos y es maravilloso. Primos, tíos. Con el tiempo esto se fue perdiendo. Entonces, una actividad fue hacer una carta a un libro. Entonces, cada mes se presentaba la carta a un libro. Era un reto porque no estábamos acostumbrados a hacerlo. Había personas que hacían una reseña, una recomendación, una opinión, pero no le hacían una carta a un libro. Entonces, como un ejercicio, fue empezar a tratar de cubrir esa carta al libro que te hacía sentir, cómo había llegado a ti, como si fuera un amigo, como si fuera una persona. Y
yo las fui juntando más o menos como durante 20 años, 25. Llegó el momento en que, como un proyecto de Toastmaster, era abrir, hacer un blog. Y entonces la tecnología es una de mis áreas en desarrollo y no me preocupaba el contenido, porque el contenido yo ya lo tenía, lo podía sacar. Me preocupaba el cómo ponerlo. Entonces busqué el contenido y con ayuda de algunos amigos dentro de la organización, abrí el blog y ahí está su existencia y ya tiene tiempo, a veces pongo más activo, a veces está en pausa, pero está vivo. Es muy interesante lo que comentas de escribir una carta a un libro, porque ahí podemos manifestar una emoción que nos produjo ese libro o un aprendizaje. En este sentido, ¿recuerdas algún libro que haya marcado un antes y un después de tu forma de pensar o de vivir? Cada libro es único e irrepetible y depende el momento en que lo lea. Cuando era niña, por ejemplo, mi mamá nos leía los hermanos Karamazov, uno de los de Alaska, no, Colmillo Blanco, cosas así, ¿no? Conforme fui adolescente, me acuerdo que había un libro que se llamaba Las otras Alicias. Entonces era sobre un adolescente, no sé si tú lo has leído, pero que nos prevenían sobre los peligros de la drogadicción, del embarazo juvenil, o sea, cada uno, ¿no? Conforme fue avanzando, una amiga me prestó un libro que se llama Carrera hacia el poder de Jeffrey Archer. Es una novela corta, maravillosa, con un poder de descripción que a mí me enganchó. Entonces, incluso yo creo que la he leído como 20 veces, la tengo y a veces solamente le leo un párrafo y me encanta. Esa novela me gustó mucho, me hacía caminar en Londres, ver, o sea, yo me sentía dentro de la novela, las descripciones, todo. Pasó el tiempo y una maestra maravillosa que tuve, que se llamaba, porque ya falleció, Judith Vergara, nos presentó el libro de 87 cartas de amor y una canción de María Antonieta Rivas Mercado. Entonces, ese libro también me conectó, me hizo conocer a Vasconcelos, me hizo conocer el México de los 20, conocer a una mujer adelantada para su época. Cada libro en cada momento va cambiando. Después pasó el tiempo y hay otro libro que fue La piel del cielo, de Elena Poniatowska. Me la recomendaron porque yo quería hacer una estancia en el INAOE. Entonces es en el Instituto de Astrofísica, Ciencia, que está en Puebla. Había una opción para profes. Y entonces leí el libro para adentrarme en eso. Y bueno, cada libro es una historia. ¿Tienes algún género literario favorito? Me gusta de todo. Confieso que leo de todo. Cuando era niña creo que leía desde Lágrimas y Risas, leía selecciones, confieso que leía Hola, leo novelas, me encanta leer un poquito de ciencia. Tengo un espectro variado de lecturas, lo que me interesa. Y lo que no me interesa, ejerzo los derechos de lector y no lo leo. O lo leo salteado, o lo dejo en pausa y en algún otro momento lo retomo. Lo que nos comentas es muy interesante y lo podemos aplicar en diferentes libros, que cada libro llega a su momento y si lo leemos después de algún tiempo, tal vez tenemos otras enseñanzas. En una época donde predominan los contenidos breves y las redes sociales, ¿por qué consideras que sigue siendo importante fomentar el hábito de la lectura? Cada persona tiene diferentes maneras de apropiarse de la cultura. Tengo un amigo muy querido que él no lee libros, él lee a las personas. Si él hablara hoy contigo y tú le dices que eres de Misantla, te exprimiría. A ver, cuéntame de Misantla, cuéntame de la historia y ahí qué se hace, ¿no? Entonces, cada uno tenemos maneras diferentes de apropiarnos. Para mí y para algunos de mis amigos, la lectura es lo máximo. Pero para algunos, ellos lo hacen ahora a través de las redes sociales, a través de los contenidos breves, a través de otros canales. Entonces, a mí lo que me gustaría puntualizar es no estar en contra, ¿no? Sino a favor. Hay ocasiones en que un contenido breve, un reel, cualquier cosa, te hace ir al libro. Una serie, porque decía,
en una ocasión una amiga, ay, no es que a mí no me gustan las series. Bueno, si la serie te hace llegar al libro, ya valió la pena. Si no te quedaste satisfecha así del ritmo y dices, ay, no, yo como que tengo otra idea. A ver, creo que yo leí ese libro y no era así. Entonces, bueno, es cuestión de que cada uno busque la manera como se apropia de la, puede ser la lectura o alguien puede leer poesías que son cortas o puede leer canciones o puede la cuestión es que sea algo que te dé satisfacción. Estoy convencida de que debemos de leer por placer. En este sentido, ¿qué similitud encuentras entre una persona que lee constantemente y una persona que logra comunicarse mejor? En mi experiencia me he dado cuenta que el que lee tiene más herramientas, tiene más elementos, tiene una mente más abierta para entender y puede comunicarse bien. Y aquí el comunicarse bien, quiero hacer una aclaración, no es aquel que te habla erudito, con palabras eruditas, así como que bajado de los dioses. No, la persona que se comunica bien es el que es capaz de que lo entienda un niño de 7 años, un niño de 10 años. Alguien que te habla con palabras rimbombantes o con oraciones o cosas así que dices, pues quién sabe qué dijo, no, ya no se, bueno, en mi opinión ya no se comunicó. Habló bonito, pero quién sabe qué dijo y ya no te tocó el corazón. Hay personas que son muy sencillas, pero que pueden comunicarse, realmente comunicarse. Se nota tu gran experiencia dentro del ámbito de la comunicación. Esto está relacionado también con tu experiencia dentro de Toastmasters. Claro, mis años dentro de la organización me han ayudado muchísimo a aprender, a entender, a relacionarme con todo tipo de personas que en mi ámbito educativo o en mi ámbito familiar no me daría la oportunidad. Por ejemplo, en el club Atenas, en donde estoy, hay un joven que adora la química. Entonces, él siempre habla todo de química y todo lo que tiene que ver lo relaciona con química. Hace tiempo teníamos unos amigos que eran contadores, entonces todo tenía que ver con la contabilidad, nos mandaban proyectos nos compartían sus proyectos de la contabilidad, de la reforma fiscal. Entonces tú te vas enriqueciendo con otros perfiles que en mi medio laboral o familiar no tendría yo acceso. Es parte de la riqueza que da Toastmaster, la diversidad de perfiles, de edades, todo esto es maravilloso. Lo que comentas respecto a los perfiles es una de las causas que te ha hecho permanecer en la organización. Son múltiples factores. El primero fue que me sentí muy a gusto, me sentí bienvenida cuando llegué. Las personas que me recibieron me hicieron sentir que ese era un lugar seguro donde yo podía crecer y me lo creí. Entonces me quedé ahí. Después me di cuenta que no era solo el club, que había más una área, una división. Y también me percaté de que podía ser turismo educativo. Entonces, 2 veces al año Toastmaster tiene la oportunidad de hacer convenciones, encuentros de líderes dentro del país y una vez al año de manera internacional. Entonces, para mí fue algo fabuloso poder coincidir cada 6 meses con personas. Hace tiempo Toastmaster era toda la República Mexicana, el Distrito 34. Ahora son 2 distritos. Entonces, había una convención que era en Chihuahua, otra en Cancún, una en Monterrey, otra en Puerto Vallarta, en Mérida. Y esto te permite conocer, aprender, escuchar, crecer, cambiar y me mantiene. Y cuando me jubilé, tuve la oportunidad de ir a las convenciones internacionales. Entonces, yo en Estados Unidos, bueno, fui a Vancouver en el 2017, después fui a Chicago, fui a Denver, a Anaheim. Entonces, ahí te das cuenta de en qué organización estás. Si tú solamente estás en tu club, te das cuenta de un nivel. Si vas a área, división. Yo a todo mundo que entra en Toastmasters le digo, tú vas a conocer lo que es la organización cuando hayas logrado tu DTM y hayas ido a una conferencia internacional. Entonces, puedes decir que conoces la organización porque ya viste lo que es el programa educativo y ya has visto todo lo que ofrece la organización.
¿Cuáles son las principales diferencias que has observado entre las convenciones nacionales respecto a las internacionales? Básicamente es lo mismo en diferentes niveles. En México tenemos 3 días de convención, que es jueves, viernes y sábado. En Estados Unidos son 4 días. Comienza desde el miércoles con actividades. Aquí en México tenemos una asamblea donde hacemos las elecciones. Allá también hay una asamblea. Hay eventos, hay concursos, aquí también, allá. También se tienen el desfile, el Salón de la Fama, son muchas similitudes, porque no es que el director haga lo que quiera. Hay un manual para que te diga qué tiene que haber, qué puede haber, qué tiempo debe durar. Todo está reglamentado. Nuestra organización tiene 101 años, entonces todo está reglamentado. Claro, la Convención Internacional es a una escala más grande, se reúnen 3,000, 4,000 personas. Tengo entendido que antes del 2011 se reunían muchísimas más, pero aún así, pues es una maravilla. Y aquí nos reunimos 300, 200, dependiendo el lugar. Entonces, las principales diferencias que podemos observar son tanto la cantidad de personas como los asistentes son de diferentes regiones geográficas. Las convenciones, normalmente, ¿en qué idioma son las internacionales? En inglés, todo el idioma como oficial de Toastmasters es inglés. Entonces, todas las participaciones, las ponencias, todo se da en inglés, los talleres, todo se da en inglés, los concursos, todo. Hay un evento muy bonito en un momento de la inauguración, donde se hace el desfile de las banderas y la gente, los socios, portan sus trajes típicos de sus distintos países. Entonces es una maravilla ver a los japoneses con sus kimonos de gala, a las hindúes con sus sari, a cada uno de ellos, pero luciéndolos no como un traje típico, digamos, de disfraz, no, lo lucen con su turbante, con un respeto, con una maravilla, ¿no? Con un honor, maravilloso, de una manera maravillosa, con un orgullo. Urín, tú también eres un alma viajera. ¿Qué has aprendido de los viajes que has desarrollado, no solo en Toastmasters, sino a otros lugares? ¿Qué has aprendido de esos viajes? He aprendido a valorar lo maravilloso que es mi país y mi familia, a admirar las diferentes culturas, admirar los edificios, las cosas hechas por el hombre y lo de la naturaleza. Entonces, para mí viajar es un privilegio, es una maravilla, es la mejor inversión que he podido hacer en mi vida y que continúo haciendo. Estaba haciendo hace poco mi lista de 20 lugares más que tengo planeados para los próximos años, para los años por venir. Eres una persona muy apasionada por ese turismo educativo y también por la lectura. ¿Qué lecciones has aprendido tanto en tus viajes como en Toastmasters que nunca encontraste en un aula o en un libro? En Toastmaster, la convivencia, el respeto, la aplicación de los valores y el aprender a ver la congruencia en las personas. Entonces, aprender a sentir también, ¿no? Entonces, eso ha sido maravilloso. En un libro, en la escuela, recibes mucha información, pero en Toastmaster, a lo largo de el reto de liderazgo, que tienes que ir tomando decisiones, que ir coordinando personas, ir alcanzando logros, entonces te das cuenta que ahí es necesario ser congruente entre lo que piensas, entre lo que dices, entre lo que haces. Y que otra cosa que he aprendido es que no puedes influir en nadie solo a través de tu ejemplo. Al principio hay personas que hablan muy bonito y tú dices, ay, sí, esto, aquello. Pero cuando observas y ves que no hay congruencia, entonces ya no hay conexión, ya no hay seguimiento, ya no hay liderazgo. Entonces, aquí tienes que ser
para ser un líder tienes que ser congruente. Y sobre todo, algo importante dentro de nuestra organización son los 4 valores, que es integridad, respeto, servicio y dedicación al logro de la excelencia, que aquí hay gente que tiene a veces confusiones, no es que queramos ser perfectos, sino que hoy voy a hacer lo mejor que yo pueda, lo mejor que esté en estas condiciones. Entonces, ahí es tratar de hacer siempre lo mejor. De ti siempre se caracteriza ese liderazgo, esa congruencia que tienes y has ocupado por ello también diferentes cargos dentro del distrito. ¿Cuál ha sido uno de los mayores aprendizajes que te dejó servir a otros líderes? En lenguaje coloquial, te diría yo que aprender que donde manda capitán, no gobierna marinero. Entonces, uno siempre debe saber cuál es tu función dentro de la estructura. Hay ocasiones que como socio, como asistente, se debía hacer aquello, se debía. Entonces, nosotros en corto siempre decimos, cuando yo sea presidenta, cuando yo sea directora, cuando yo sea esto, voy a hacer aquello. Porque cada líder tiene que tomar decisiones y tiene una visión distinta desde el puesto que desempeña. Y uno como asistente o como parte del equipo ve solamente una parte del panorama. El líder es el que ve el otro. Y entonces hay ocasiones en que no estamos de acuerdo, pero a mí siempre me ha ayudado muchísimo eso. Donde manda capitán, no gobierna marinero. Das tu opinión, pero finalmente el líder eres tú, el presidente eres tú, y en algún momento siempre les digo, lo que diga la presidenta, lo que diga el director, y uno es parte del liderazgo también aprender a seguir, no aprender a seguir también es parte del liderazgo. Con lo que nos comentas, el liderazgo va más allá de dar instrucciones, sino que también poner el ejemplo y saber realmente cuál es la función para dirigir a los demás. Dentro de Toastmasters existe la distinción de TM que requiere tanto comunicación como liderazgo. ¿Qué aprendiste sobre disciplina y crecimiento personal durante ese proceso de obtención del DTM? Obtener el DTM es conocer el programa educativo de Toastmasters. De acuerdo con las estadísticas, solamente de un 2 a 3% de socios que se inscriben lo logran. Entonces, es un camino que requiere de servicio, no solamente de presentar discursos, requiere aprender, apoyar en la apertura de un club, apoyar en el rescate de un club, requiere servir como director, antes era como gobernador, como director, hacer un proyecto que impacte. Entonces, aprendí que tienes que estar enfocado. El primer DTM que logré con el programa anterior me tomó 18 años, me lo llevé con calma, en ese momento trabajaba. El segundo lo hice en aproximadamente 2 años porque ya tenía la estructura. Yo considero que un momento importante para hacerlo son aproximadamente de 4 a 6 años, por lo que implica desarrollar tus dos trayectorias, servir como sponsor, servir como coach de un club y servir como director, estar dentro de un comité ejecutivo. Entonces, todo eso, pero te va presentando conforme tú lo vas ejerciendo y vas aprendiendo, porque cada una de esas funciones te va dando herramientas para lo que sigue. O sea, todo se va sumando. Entonces necesitas ir a hacerlo y hacerlo bien, porque muchas cuestiones son de gestión. Entonces, si tú aprendiste a estructurar tus discursos, si tú aprendiste a dar una felicitación, a dar un reconocimiento, cuando llega el momento vas a aplicar todas estas habilidades y te va a ser más fácil lograr tus objetivos. Con lo que comentas, sí es muy interesante que solamente del 2 al 3% lo logren, entonces sí es un reto para aquellos socios que deseen lograrlo porque involucra tanto habilidades de gestión como de comunicación. Además de lo que mencionas,
Mencionaste que existen trayectos. ¿Cuál es el trayecto que más te ha gustado de los que has desempeñado? Me gusta el de comunicación visionaria porque habla digamos al final, en el nivel 4 o 5, que tú tienes que hacer un plan de vida. Entonces, que tienes que hacer una reflexión y además tienes que visualizar tu futuro y hacer un plan y presentarlo. Entonces, a mí me encanta ese tipo de cuestiones de visualizar, de planificar. Hay otros, cada trayecto tiene su encanto. Hay otro que es comuníquese con humor. Entonces, poner esas chispas de humor son necesarias porque rompen el hielo, rompen las barreras y aprendes a hacer un humor sano, un humor apropiado que no se preste ni a un doble sentido ni a una burla. Eso jamás. Entonces, es muy interesante. Cada trayecto tiene lo suyo. Yo te recomiendo que desarrolles los 6 para que los conozcas y los puedas aplicar porque todos se van sumando. Cada trayecto entonces nos da una perspectiva y diferentes proyectos que se deben desarrollar. También en tu trayectoria comentas con frecuencia que el conocimiento es poder. ¿Cómo ha influido esa convicción en cada una de las decisiones que tomas? Cuando estudiaba en la normal, teníamos un equipo que decía y a veces los maestros nos ponían a exponer y todo. Y había algunas cuestiones que no me quedaban claras. Entonces yo siempre le decía, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Y entonces, ese de saber dónde dice, de dónde viene, por qué se hace, a mí me ha ayudado mucho dentro y fuera de Toastmaster, porque hay ocasiones en que dices, hay que hacer esto, hay que hacer eso. ¿Dónde dice que hay que hacerlo? Y entonces he sido muy afortunada porque mis maestros me enseñaron a dudar, no me enseñaron a obedecer. Entonces, también eso después tú me puedes estar diciendo, pero ¿dónde dice que esto se debe hacer? Es maravilloso. Eso siempre ha sido para mí una tabla de salvación, porque me ha evitado muchísimos conflictos, muchísimas actividades y considero que es lo mejor que uno puede hacer, ir a la base, conectarte. Yo siempre les digo, dentro y fuera de Toastmaster, conéctate con la fuente del conocimiento, sin intermediarios. Hay ocasiones en que como vicepresidente educativo o como amigo queremos ser muy buenos, yo ya te paso el resumen, yo ya te paso la tarea. No, ve directo al libro, ve directo en Toastmaster, conéctate a la página, o sea, hazlo de manera directa, ve dónde dice, ¿no? Aún así, cada uno le damos la interpretación. Y si no, ya hacemos la interpretación de la interpretación de la interpretación y eso es terrible. Lo que nos comentas es un consejo muy particular para quienes nos escuchan, que siempre busquemos la fuente primaria del conocimiento para que nosotros seamos los que le demos esa interpretación y no que otra persona nos dijo algo, sino que nosotros lo entendamos. ¿Crees que el conocimiento tiene más valor cuando transforma nuestra vida o cuando nos permite transformar la de los demás? Definitivamente cuando transforma tu vida. Y aquí me gustaría hacer como una aclaración. Si no hay transformación, es solo información. El conocimiento cuando ya hay una transformación. Tenemos mucha información y a veces lo vemos tan sencillo, ya sea en Toastmaster, en la nutrición. Hay que comer sano, todos sabemos. Hay que hacer tus proyectos una vez al mes, todos sabemos. Como información, come sano, entonces ya tienes conocimiento, ya lo aplicas. Haces tus proyectos, aplicas, vas a la fuente del conocimiento, ahí ya es la verdad, si tienes conocimiento o si tienes información. Entonces, yo creo que sería bueno hacer siempre esa diferencia, que muchísima gente, y no todos nosotros, tenemos mucha información, pero mientras no la aplicamos, se queda solo en ese nivel. Esa frase la debemos de tomar, que si no hay transformación, solo hay información. ¿Tienes alguna recomendación para analizar la información o para leer un libro? ¿Cómo se debe de hacer? Hay muchos cursos que te ofrecen lectura rápida, lea de una pasada.
Yo no aprendí así. Yo aprendí a leer de la manera tradicional y disfruto leer despacio. Disfruto leer a mi ritmo. Bueno, leer despacio es un decir, porque si el libro me interesa me puedo amanecer. O hasta que mis ojitos dicen ya. Pero yo considero que es ir leyendo y ir disfrutándolo. Hay un libro muy bonito de Richard Feynman, ahorita me recuerdo, El placer de descubrir. Es de Richard Feynman, es un libro maravilloso que se llama El placer de descubrir. Y él dice que cuando él era niño, su papá le leía y, por ejemplo, hablaban sobre los dinosaurios. Y que si estaba leyendo, le decía, imagínate que el dinosaurio estuviera aquí en la sala. Y entonces no cabría, estaría aquí en la sala y tendría que ocupar la casa de los vecinos y saldría hasta el garage y al otro lado. Y él cuenta que cuando iban a caminar, iban en el camino y veían un pájaro, pero lo observaban, veían el tamaño de su pico, veían esto, veían aquello. Entonces yo considero que si tú ves, analizas, sientes, percibes, estás leyendo y hueles lo que la protagonista está haciendo o oyes la lluvia, pues ya estás dentro del libro, dentro de lo que estés leyendo. Entiendo entonces lo que debemos fomentar esa imaginación mientras estamos leyendo y sentirnos inmersos, que podamos oler el ambiente, que podamos sentirnos. ¿Cómo podemos fomentar esa imaginación? A través del ejemplo, a través de buscar cuál es el libro adecuado. Yo considero que hay muchos lectores que no llegaron a hacerlo, hay gente que no llegó a ser lector porque no tuvo el libro adecuado en el momento adecuado. Entonces, si les obligaban a leer, esto no. Entonces, tienes que ir buscando cuál es el interés de la persona y entonces darle libros en ese sentido. Cuando mis sobrinos eran pequeños, salió algo de Minecraft o no sé qué cosa era, pero venían las instrucciones en un libro. Entonces, vamos a la librería y vamos a comprar ese libro. O sea, lo que les interesara, quizá hubiera estado muy bien que leyeran alguna cosa que para mí, como adulto, como maestra, como tía, me hubiera gustado que leyeran, pero hay que tener respeto para que la gente lea lo que le gusta. Si no, ya se vuelve, ya no, ya no. Entonces hay que ver, hay que ver. Nosotros en casa tenemos la experiencia que cuando mi mami era niña, era muy inquieta. Entonces, para tenerla calmada, le regalaban libros. Entonces, libros que hablaban de la Patagonia, libros que hablaban de Alaska, libros que hablaban de Rusia. Y cuando mi mami creció, nos contaba lo que había leído y nos motivaba a que conociéramos esos lugares. Entonces, gracias a esos libros, nosotros hemos viajado muchos y seguimos viajando y tenemos en la lista. Entonces, ir viendo qué es lo que le gusta a Carly, es ir encontrando, porque esa es la manera. Con lo que nos comentas, también influye demasiado el entorno familiar para leer un libro y a veces los padres de familia le dicen que es la culpa de los docentes que no aprendan a leer sus hijos, pero realmente ese problema viene desde casa. En el tiempo que impartiste clase, ¿qué estrategias utilizabas para leer algún libro? Utilicé varias, pero una de las últimas que me dieron grandes satisfacciones fue una actividad que era lectura gratuita. Entonces, tuve la fortuna de tener muchísimos libros porque en el momento de que yo estaba activa, se abrió un proyecto que era hacia un país de lectores. Entonces, nos donaron a los jardines de niños unas cantidades maravillosas de libros, no sé, cada salón tenía más de 200 o más, y además yo compraba más, tenía muchos, entonces hacíamos un paquete de lectura por mes y era lectura gratuita. Entonces el niño se llevaba aproximadamente 30 o más libros a su casa y la mamá tenía la responsabilidad de leerle las veces que el niño quisiera, el libro que el niño quisiera.
y hasta donde él quisiera. Y la responsabilidad era del adulto, digamos, de registrar qué libro era y cuántas veces se lo había leído. Había una hoja de registro que esa era la que llevaban. Y había ocasiones que decía la mamá, ay, maestra, es que es el mismo libro, ya me lo sé. Pero lógicamente el niño quería que se lo leyeran 20, 30 veces. Y hubo libros que ya no regresaron, o sea, porque decía, ay, maestra, y si me lo regala, que... Y entonces había libros que eran míos, había libros que eran de la escuela, pero había veces que decía, si ese libro cambia la vida, hace que un niño lea, vale la pena. Entonces fue un proyecto muy bonito de lectura gratuita, donde no había que pedirle al niño nada, nada más que las responsabilidades eran del adulto. Al principio, pues no era tan fácil, porque los papás preferían que fuera al revés, ¿verdad? Que fuera por obligación, porque estamos acostumbrados a hacerlo al revés, pero eso solo causa aversión. Pero fui muy afortunada, tuve unos equipos de padres de familia muy cooperadores que entendieron la dinámica y tuvimos experiencias maravillosas que han pasado los años, nos encontramos, platicamos, recordamos todo eso. Ese fue un gran proyecto de lectura gratuita. Creo que en la actualidad se pudiera seguir implementando y que más personas, que los padres les sigan leyendo a sus hijos y que lleven un control de esa lectura. ¿Encontraste algún tipo de libro en particular que les gustara más a tus alumnos? Sí, encontré varios, pero más que nada me daba cuenta muy bien cuando a alguien sí le leía. Entonces, un día una niña dice, y se cerró de golpe la puerta. Esa es una expresión literaria que estaba en uno de los cuentos que ellos leían, porque en el medio donde yo trabajo o en el medio natural, tú dices, se azotó la puerta, la zorrajaron o tienen, hay otras expresiones. Entonces, yo estaba muy atenta para escuchar y entonces los niños había había muchos cuentos, por ejemplo, que les gustaban cuando hablaban de las abuelas. Había libros, en ese programa Hacia un país de lecturas, había una colección que se llama Al Sol Solito y eran especiales para niños de esas edades, ¿no? Hablaba que mi abuela tiene como Alzheimer y entonces hubo un niño que su abuela estaba pasando por eso y entendía. Había otro libro que hablaba sobre niños adoptados. Entonces el niño sabía que era adoptado y había un libro que decía que él era hijo del corazón. Entonces, porque había niños que eran bebés del vientre y había niños que eran del corazón. Entonces, bueno, cada niño encontraba su libro. Entonces, fue una experiencia maravillosa. Entonces, lo más importante es identificarse con un personaje que sea similar a uno para poder leer ese libro. ¿Tú te has identificado con algún personaje en los libros que has leído? Ay, me he identificado con varias. Soy como la señora de los sueños. Hay un libro que se llama La señora de los sueños de Sara Secovich. Y si ella lee en el libro, si ella lee algo sobre Cuba, es la amante de Fidel. Si ella lee algo, fue casi la amante de Darwin, porque se fue a las Islas Galápagos. Entonces, y se va al azar y todo. Me identifico con cada uno de los personajes y los disfruto enormemente. Cada uno de ellos me meto en ellos y los disfruto, los vivo. Se nota cómo amas la lectura y la manera de incentivar a las personas que sigan leyendo. ¿Has encontrado algunas técnicas que sí hayan motivado a las personas, además de la lectura gratuita, pero técnicas enfocadas para adultos? Comentarles, platicarles, compartir de mis libros. Antes los prestaba, pero como algunas veces ya no regresan, ahora opto por regalarlos. O sea, ya sé, ya se va, ya sé que no va a regresar. Y hay ocasiones en que pienso que tal libro le puede servir a la persona. Para mí los libros también son medicina. No solamente es distracción. Si yo sé que un amigo o alguien está triste, pues le regalo un libro que creo que le va a ayudar. Si siento que está pasando por algún momento de cualquier época y sé que hay un libro que podría identificarse. En este momento tengo una amiga muy querida
que está viviendo otras etapas ya como madre, como esposa, acá ya. Entonces, hay un libro de Simone de Beauvoir que se llama La mujer rota. Entonces le digo, léelo, porque mira, yo leo este libro y me identifico con él en estas partes y yo sé que tú te vas a identificar con él. Entonces, yo no soy doctora, pero receto libros. Es una excelente práctica la que mencionas, que si ya conocemos las características de alguien, recomendarle algo acorde a lo que pudiera interesarles. Urín, antes de cerrar este espacio, me gustaría invitarte a compartir una reflexión o mensaje para las personas que nos escuchan. Si hoy pudieras recomendar una sola acción para que una persona crezca intelectualmente, se comunique mejor y amplíe su visión del mundo, ¿cuál sería? Que lea, definitivamente que lea, que encuentre el libro que le va a abrir las puertas del conocimiento, que les va a abrir el universo, porque la lectura se contagia y además causa adicción, que quieres leer, ¿no? Quieres leer, y si puede escribir, pues muchísimo mejor. Ya eso es complemento, diría un amigo. Y eso es avaricia, pero que encuentre el libro que es para cada uno de nosotros. Agradecemos a Orin por su tiempo y por compartirnos una visión donde la educación, la lectura y el liderazgo se convierten en herramientas para transformar vidas. Soy Cecilia Loesa y te invito a acompañarnos en un próximo episodio porque las personas más interesantes, como alguien que combina docencia, viajes, promoción de la lectura, liderazgo y poder del conocimiento, no caben en una sola categoría. Esto fue episodio 7, entre historias y datos.